A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. Se tendió junto a la rosa, sin poder decírselo, pues estaba dormida, derramada su cabellera en el viento, pegada su carita en la arena, escuchándola y comiéndosela en el sueño. El mar venía lamiendo el litoral, subiendo lento e implacable por el acantilado, apoyándose con tiento en ninguna cosa, como los ciegos el mar, lo olía y respiraba dichoso y calculaba que si también él se dormía, por ejemplo, junto a ella y su cintura, en menos de una hora el inmenso mar estaría encima de sus cuerpos y del mundo, tapándolos, y se derrumbaría gozoso y espumoso con su formidable y colosal ruido desordenado y su gente internacional enrolada en la misma suerte. El mar es un edificio fantástico, imperdonable, glorioso, frágil y tornadizo, construido con minucia y astucia por Dios junto a los cerros cordillera y los bosques floridos, y el día menos pensado se va a poner de pie inmenso y ancho de espaldas, chorreando furioso y gozoso para aplastar con sus escombros mojados, sus muebles verdosos de género, sus marineros naufragados y sus enamorados suicidas, a toda esa banda de músicos ralos y arrugados, esos vagabundos rubicundos, pecosos y aforinos, que él, el mar, arroja en la alta marea y que la tierra, cansada y gloriada, le devuelve. La prosa es de Carlos Droguet, en Eloy, un libro que teníamos pendiente desde hace inconmensurables días. Patricio López. Desde días anteriores. Desde días anteriores. Sí. Antonella Esteves. Buenas noches, compañeritos. Qué gusto poder compartir nuevamente este sitio, este lugar, esta tribuna. Esta noche bandolera. Esta noche bandolera con esta novela Eloy. Una novela, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? A ver, lánzate con el adjetivo. En una palabra. De proporciones bíblicas. En una palabra de proporciones bíblicas. Sí. Mira, no, la verdad, a ver, expliquemos brevemente qué es Eloy, qué es esta novela. Eloy, en realidad, es una novela sobre una huida, un escape, ¿ya? Un delincuente que huye. Esa es básicamente toda la novela, desde el momento inicial hasta su muerte. Esa es la novela. Ya nos contaste el final. Se muere, sí. Pero además, Señores, se muere. Sabiendo en la primera página que todo termina cuando él muere. Sí, sí. Sí. Pero la gracia de Eloy, que es muy grande la gracia, tiene como gran característica el hecho de que se fundamenta este relato en una estructura, digamos, que no sé, en un flujo. En una no estructura. En una no estructura, sí. ¿No? Que es particularmente notable y que es de una innovación, bueno, muy propia de la época también, de una época de experimentación literaria, que transformó a Eloy en una obra bastante importante dentro de las obras no consumadas, no consolidadas, no transformadas en grandes éxitos mundiales ni nada, pero sí en la literatura de culto, ¿no? Eloy fue bastante importante, porque como veremos es una corriente de la conciencia con buenas influencias de Ulises, con notables influencias de una literatura que en América Latina no estaba tan fuerte. Por tanto, de alguna manera es una obra que marca una época y que de un escritor chileno que yo no había tenido el gusto, debo reconocerlo, con dolor, y me sorprendió. Pero eso no es tu culpa, porque una de las cosas que hay que decir es que... La culpa es del modelo, Patricio. La culpa es del modelo porque Carlos Droguet no es un escritor que haya estado en general al alcance de todos los bolsillos. O sea, ya ni siquiera es un problema de lectura, sino que es un problema de acceso, ¿no? Sí. De hecho, estos libros han sido reeditados recientemente, pero da la impresión que por mucho tiempo estuvieron ahí más o menos perdidos. Hubo como
como un mini boom de Carlos Droguet desde hace, 10 años atrás hasta ahora, que se han reeditado algunos libros, en fin. Es una novela, voy a inventar una palabra que nunca se ha usado en un contexto como este, canónica, ¿no? Y que es leída, tal como decía Alberto, por un grupito pequeño. Y que desde el punto de vista del estilo, quizás lo primero que podríamos decir, o la primera cosa como que lo determina todo, es la separación de la barrera natural entre el narrador y el protagonista, que en muchas partes de la novela se empiezan a ensamblar, lo cual, hay que decir entre paréntesis, hace un poquito más difícil leer, acostumbrarse a la operación que está puesta en la escritura, y luego, como segunda parte, que también es un escollo que hay que superar para poder leer, una persona que es incoherente. Y esta es una gracia porque en estricto rigor todos somos incoherentes. Ninguno de nosotros, cuando piensa todo lo que piensa en el día, piensa sistemáticamente, salta con toda lógica de una reflexión a la otra. Es bastante caótico lo que pasa en nuestras cabezas, pero históricamente la literatura lo ha puesto como si todo fuera lógico, encadenado, sucesivo, en fin. Ahora, esto da la impresión, pero tampoco queda claro, es un poquito más que eso todavía, ¿no? Estaríamos asistiendo ante una persona o una personalidad que tiene cambios de opinión repentinos o cambios de reflexión repentina que podrían dar cuenta de una cierta pelada de cables, ¿no? Eso es lo que se lee en lo formal, luego podemos entrar en el ámbito del mundo que construye, del tipo de personaje que ilumina, en fin. De la época. De la época. Sí, es una complicación con el hoy porque al mismo tiempo es una novela difícil de leer y hay una novela que fluye fácil. Porque requiere un espectador, estoy pensando en cine, sí, pero sí, bueno, sí. Requiere un lector que no le discuta. Y yo creo que eso es siempre complicado, o sea, que se meta en el ritmo de la novela y que no esté todo el rato discutiéndole, diciendo, a ver, pero ¿cómo pasamos de esto a esto otro? ¿Pero cómo no hay un punto aparte aquí? ¿Pero cómo no hicimos esto o aquello? ¿Pero cómo no me lo explica? Sádico. Sí. De alguna manera lo que hace Carlos Droguet es decirte, entra y arréglatela. O quédate afuera y blasfema contra mí. Claro, ese es como... Porque cambian las voces, como dice Antonella, constantemente cambian los lugares, cambian los tiempos. Pasamos del recuerdo al presente, uno puede estar todo el rato preguntándose, bueno, pero esto que estoy leyendo pasó... Pasará, está pasando. Es su imaginación, es un recuerdo, es la realidad, porque no hay ninguna explicación respecto a eso, no hay capítulos. Hay sueños también. Hay muy pocos puntos aparte. Y nada se explica, eso es lo otro. Casi no hay puntos nada aparte. se explica, o sea, todo esto que estamos diciendo queda a la interpretación que cada uno de nosotros pudo haber tenido. Claro, y este resumen que hizo Alberto, uno va como recogiendo retazos en este pensamiento. Uno se entera que es una persecución como a la mitad del libro, más o menos. Ahí recién empieza a entender claro, de qué se trata. Y uno se va enterando de que hay una familia, uno se va enterando de que hubo un partner bandolero con él, uno se va enterando de que la persecución viene hace tiempo, uno se va enterando de qué momento quedó cojo, o sea... Claro. Que ha matado a esta gente. Uno claro. podría decir también que ninguna de esas cosas pasaron. También. Y que son producto de su imaginación. El tema es que es muy fascinante dejarse ir. Al mismo tiempo es extremadamente cansador dejarse ir, porque requiere de un lector, de nuevo, que estoy pensando en cierto tipo de cine requiere que tiene glucosa eso. en el cerebro. Claro, requiere que uno esté de alguna manera al mismo tiempo muy activo y al mismo tiempo muy entregado. Y entregado. Sí, y muy descansado, muy activo y muy descansado. Una combinación que la posmodernidad no permite fácilmente. Nos ha negado. Nos ha negado, claro. Sí, la verdad es que... de todas maneras, sorprendente. Oye, pero hay una historia bien sorprendente además. Se comenta, se señala, de hecho se señala en la contraportada para no ir más lejos. De hecho, lo leí. De hecho, lo leí en la contraportada. ¿Sí? ¿Ya? Que la novela, ¿ya? Que fue escrita en una semana, el año 1954, ¿ya? Fue finalista del importante por entonces premio Biblioteca Breve de Seix Barral, todavía importante el premio. Importantísimo premio, o sea, esa era la biblioteca que de alguna manera... marcaba la pauta. Exactamente. Era el canon. Año 59. Era el canon. Año 59. Y lo interesante es lo siguiente, que no gana el concurso, pero eso hace que Seix Barral ponga atención en América Latina porque dicen, muy interesante, o sea, acabamos de encontrar una novela muy innovadora, muy atractiva, ¿ya? Escrita por un tipo que desconocíamos. ¿No será que están pasando cosas en América Latina que no estamos viendo? Oh. Y se señala que se transforma entonces
en la mirada fundamental para que se abriera la posibilidad de lo que fue finalmente el boom latinoamericano. Con la primera novela que fue La ciudad y los perros del año 61. Así es. Sí. Así que de alguna manera, Carlos Droguet es el precursor, el antecedente, la protohistoria. El puente de plata que nadie Pero- recordará jamás. Pero una cosa que es interesante es que a pesar de El ser quinto Beatle. a pesar de ser interesante ese antecedente, y a pesar de ser un antecedente de decir hay otras cosas pasando, ninguno de los boom escribe como Carlos Droguet. No, nadie. O sea, el tipo está más allá Sí. de eso. O es sea, que- incluso el más cercano sí. uno podría ser Donoso por ahí, por Sí. el Sí. mundo interior. Pero de verdad Droguet es mucho más exigente. Está Mucho en más- otra parte. Es mucho más literario. O sea, si hay alguien que así ama la literatura y quiere leer cosas muy literarias y quiere sumarse al mundo de donde la literatura explora la literatura y sobre sí misma, Ujú. ¿ya? Metaliteratura. Ahí está la metaliteratura. Pero sin ser académico. Sin ser académico, ese es Droguet, ¿no? Porque además es popular. O sea, una literatura muy de narración cotidiana, de- Yo le decía a la Antonella, yo no había leído nunca nada que pudiera agrupar junto a Carlos Droguet. Exacto. Y la Anto me dijo, quizás Ulises de Joyce. El Ulises, claro, que tú es lo después más lo parecido. volviste a invocar. Sí. Pero en la forma, más bien. En la recreación de mundo, en el tipo de personaje. Después hay que empezar a buscar algunas asociaciones que son como más indirectas, quizás un poco de Manuel Rojas. Pero lo que sí me llamó la atención, y quería vincularlo con la canción que en algún momento vamos a poner, no sé en qué bloque, es que me recordó mucho a Patricio Mans. A Patricio Mans, cantautor. Sí, porque hay muchas canciones de Patricio Mans de esa época, de la primera época de Patricio Mans, que son muy como el hoy. Hay una, el bandolero. El bandido, Claro. pero hay otra que es la de Arriba en la Cordillera, Sí, po. que podría perfectamente encajar con este bandido Eloy. Sí. Pero después me empecé a dar cuenta, y esto lo podemos dejar quizás para otro bloque, que se empieza a producir como una transición entre el bandolero y el guerrillero. Sí. Y hay ciertas cuestiones que van compartiendo, que después las podemos analizar cuando nos metamos en la interioridad de Eloy, pero esa soledad, esa como estar fuera de la ley, pero al mismo tiempo con una mirada poética de la vida, el hecho de saber que uno se relaciona con la muerte permanentemente, el hecho de alejarse de la civilización, en fin, hay como varias características que uno podría luego como empezar a transformar en algunas uniones. Yo creo que ha sido citado, ha sido convocado, ha sido llamado por Patricio. Creo que es el momento. Juegue. Es el momento. Es el momento, Patricio. Vamos a escuchar esta canción que se llama Bandido de Patricio Mans, que incluso es tan parecido, es tan del mundo de Eloy, que yo llegué a formarme la convicción de que Mans la escribió a propósito de Eloy. Mira, yo Sin saberlo, sin tener el dato. voy a después cambiar mi tema y voy a poner en homenaje la reversión que hizo de esa canción Miguel Bosé. Vamos Claro, a es eso. el mismo mundo. Sí, sí. Exactamente el mismo mundo. Noche me abre su manto de estrellas blancas. Compadre, voy a la sierra llevando mi muerte en anca. Es negro el viento y la tierra, negro el pan y negro el vino. Si voy subiendo a la sierra, más negro se hará el camino. Un corvo de acero blanco me cuelga al flanco, el rifle alerta cansado el tranco, llevando penas y donde vaya, con la cadena de este destino. Sobre mi manco se irá el dolor. Compadre, la
noche enreda mi poncho negro en sus brechas, pero en todos los atajos un rifle escondido acecha. Al pueblo vaya de albita, cuando aún no muera la sombra, y donde escuche que hay una mujer que a solas me nombra, le dice que no me busque, que se acostumbre, que ya no existo, que allá en la sierra, cuando en la noche de espalda en tierra me acuerde de ella con toda el alma. Con toda el alma la lloraré. Sonrió humilde y dócil. Tendió atrás la cabeza y se dio cuenta de que el peluquero lo estaba tasando y apreciando con ojeada comercial y técnica, demoledora y definitiva, porque había adquirido su cabeza por media hora para hacer con ella lo que le viniera en gana, a él o a su fantasía, degenerados, desviados, antropófagos, locos de delantal. El peluquero no es un ser normal, sino un primario y frustrado asesino. Por eso, porque no se atreve. Si se atreviera y se saliera de su amarra y su prohibición, desfilaría uniformado y condecorado por la muerte, y ahora, en este minuto postrero o inicial, roncaba azul el anafe para calentar la comida ancestral y fantasmal, y hasta dejaron corriendo el agua y la cortina del agua en el lavatorio esmaltado y saltado, para no dejar huellas, rastros ni pintas. Él tenía mucho cansancio y el peluquero le examinaba con desconfianza y duda el pescuezo, como si no fuera auténtico de verdad y calidad o solo un sueño. Me lo querrá comprar barato, de ocasión o porque está trizado o pasado de moda, o querrá exhibirlo en la vitrina de la entrada junto a la peluca rubia emputecida y los frascos desteñidos de gomina laca y champú. Eloy, Carlos Droguet. El juego de una literatura que está en un lugar, en otro y luego en otro más. Pero que está en un solo lugar, además. Y que está siempre en el mismo lugar. Que es en la cabeza de Eloy. Que es en la cabeza de Eloy. Y en la nuestra. Y en la nuestra, compartiendo a Eloy. Fue bien. ¿Cómo fue el proceso de Antonella algo adelantó, pero el proceso de encontrarse con esta literatura que efectivamente es muy seductora, pero al mismo tiempo muy distante? O sea, uno está y no está al principio, cuesta mucho finalmente lograr abrir la puerta. ¿A ustedes les pasó en las primeras páginas? Disculpa, Antonella, te iba a dar la palabra, pero no. O sea, es una manera de dártela también. A ustedes quitándotela. Te la doy Girardi, te voy a dar la palabra. Como la nueva mayoría, te doy todo quitándotelo. ¿Les pasó en las primeras páginas que tuvieron que volver a leer párrafos? Como que no entendieron y se perdieron y era como, ya, lo voy a leer de nuevo. Aparte el libro perfecto para leer y como en la cuarta página decir, ¿qué es esto? Y tener que volver. Sí. A mí me pareció súper agotador. Y a lo mejor tiene que ver con que estoy también en un momento muy agotado, pero me pareció que... por dos cosas. Por la forma y por el fondo, diría la profe. A ver.
por la forma que describíamos, ¿no? Por este ritmo incesante que no da ni un descanso. O sea, de verdad esta cuestión de que uno dice, ya voy a esperar hasta que se acabe el capítulo o voy a esperar hasta el punto aparte. Hay páginas y páginas y páginas y páginas sin punto aparte, entonces uno no puede parar. Y eso es bien agotador. Hay párrafos sin comas. También, y uno va, y eso también es súper agotador porque lleva un ritmo en donde al mismo tiempo pasan muchas cosas y no pasan tantas cosas. Porque parece que no hay tanto movimiento, tanta acción, pero hay mucho pensamiento que está ahí circulando. Entonces, eso es exigente y puede ser agotador. Y también el mundo al que te invita a pasear. Es un mundo bastante hostil. Es un mundo de pobreza, es un mundo agreste, es un mundo que requiere cierto dominio. Estoy pensando, no es un mundo amable para habitar, es un mundo que la naturaleza del campo, pero que es hostil. Y en la situación de Eloy es más hostil porque él está arrancando, y además está arrancando físicamente dañado. Entonces también está esta cosa de la pobreza, de que él llega y irrumpe en casas y donde hay niños de repente, entonces... Pero al mismo tiempo, como es su voz la que escuchamos, también tenemos esta dulzura que esconde este bandido con su mujer, con su hijo, con que él quería tener una vida más tranquila como zapatero y de repente se ha metido en estas cosas. Entonces, estos cambios de estados de ánimo que no requieren necesariamente un cambio en la exigencia de la lectura y en el ritmo de la lectura, estos cambios de escenario y de realidad requieren que el lector esté súper atento y eso puede ser súper agotador también. A propósito de lo que tú decías, a mí Perdón, un dato. Como el córner número... 8. Bueno, puntos apartes en la obra, 14. Eso. En una 200 páginas. Sí. Me gustó el modo en que, a propósito de lo que decías, en que introduce el dilema moral sin plantearlo jamás. Porque no nos queda claro cómo es que Eloy llegó a ser bandido. Sí sabemos que ha obrado mal, de hecho si hay algo de lo que se arrepiente es de no haber matado a más gente. Pero sin embargo tiene una manera lírica de ver el mundo, siente mucho amor por su familia. Pero si los bandidos son unos poetas. Bueno, es que eso era lo que quería decir, porque ahí tenía el padrino. Todo preso es político. Al mismo tiempo, no, eso es muy buena, pero eso al mismo tiempo, eso que no queda resuelto de por qué Eloy llegó a ser bandido, que podría simultáneamente significar, tampoco uno tiene claro por qué una persona no es bandida y es arriero, por decir algo, claro. Queda mucho más resuelto en el caso de la policía, ¿no? Que aparece como laxa moralmente, sí, corrupta, sí. Y entonces, claro, sin defender a Eloy, como que al menos Droguet deja esa actitud bandolera en el ámbito de la nebulosa, pero con los pacos es mucho más categórico. A mí me pasó que le decía al Pato antes, el mundo el que habita Eloy me recordó mucho al Chacal de Nahuel Toro. Y también probablemente porque en términos temporales hay 15 años de diferencia, no más, entre una cosa y la otra. Y puede ser porque la película estoy pensando en la película, pero la película está basada en un hecho que ocurrió en los 50, entonces está muy cerca. Pienso ahora. Y que tiene que ver con cuáles son a propósito de lo que dices, cuáles son las posibilidades reales de que ese sujeto pueda no ser otra cosa que lo que es. Que es un poco la reflexión que tiene la película de Litín. O sea, cuando llegamos al final de la película, cuando el tipo lo aprende a escribir y a leer y se da cuenta y toma conciencia de sí mismo y de las atrocidades que ha cometido, ahí recién es como, soy humano, soy ciudadano y por lo tanto responsable. Entonces yo creo que también hay esta cosa con Eloy de cuán responsable él es. Y la conversión equivocada. Hasta las lágrimas. Sí. Espérate, te voy a servir agüita mayor. ¿Hay una razón por la cual uno no puede comer maní en la radio? Esta es. Por esto. Es esta. Bueno. Pero es que no nos dejan tomar, ese es el problema. Claro. El problema es que no nos dejan tomar. Si nos dejaran tomar, señor productor general, todo sería más fácil. ¿Te molesta el aire acondicionado? ¿Podemos apagarlo? No es eso, es la emoción. Es el humo del cigarrillo. Hasta las lágrimas también. No estoy triste, no es mi llanto. A ver, sí, yo creo que efectivamente hay como una... Primero, la obra en realidad no sé si es una novela tampoco, en realidad. Podría ser un poema largo. O sea, no es indispensable hablar de la noción de novela. Hay una historia que se cuenta, pero formalmente se parece mucho a un poema, ¿ya?
Uno podría fragmentarlo, ponerlo por pedazos y perfectamente podría ser una obra poética que tiene una razón de fondo. Claro. Pero efectivamente la obra tiene una especie de momento de suspensión ética, ¿ya? En el cual uno queda atrapado por las mismas circunstancias que quizás Eloy queda atrapado y que finalmente hace que uno dialoguen en él el artista, el monstruo, ¿ya? Todas las formas que el ser humano puede adquirir desde la más pedestre hasta la más trascendente, ¿ya? Hay algo glorioso, divino en Eloy, pero también hay algo muy putrefacto, sí, digamos. Entonces, ese juego yo creo que es particularmente llamativo, particularmente interesante. A mí me motivó mucho la lectura de Eloy en términos de, primero, el desarrollo formal. A mí hubo momentos enteros en que me importó muy poco lo que estaba diciendo. ¿No? Me quedé leyendo lo formal y qué sé yo. Y después tuve que hacer entonces esfuerzos más importantes para entender lo que estaba diciendo, ¿ya? Que fueron afinando con algunas apariciones que permitían reiterar alguna clase de patrón y uno podía unirla. Pero efectivamente es una novela que requiere un nivel de concentración muy alto, que requiere... No son esas novelas que nosotros vamos allá, normalmente decimos, mira, esta novela se deja leer muy bien, léala fácilmente. Como lo que leímos la semana pasada, Fantasma, era así, un paseo por el de parque. una. Claro, entonces, no, Eloy no lo es. Eloy, de hecho, me tomó su tiempo leerla incluso, o sea, Sí. no... Es que conversábamos con el Pato el otro día, no podéis leer más de 20 páginas seguidos. No. Requieres una pausa. Sí. Porque un agoto. De hecho, leímos entre medio, porque lo leímos en el verano, y leímos entre medio El nombre de la rosa. Que es más fácil de leer que casi esto. y el nombre de la rosa, que no digamos que es una cosa así facilísima, es bastante más sencillo de leer que... Pero no se asuste, no es que sea inalcanzable, es que es exigente. No, es exigente. Y no es que te canse, no es que te destruya la energía, sino que requiere concentración, que es distinto. Claro. Sí. Requiere eso que es muy difícil de encontrar, pero que si usted lo encuentra es un tesoro muy importante. Sí. Entonces... ¿El amor? El amor a la literatura. Bueno, en fin. Oye, ¿escuchemos algo, Antonella? ¿Tú Sí. trajiste algún regalo? Sí, a propósito de lo que decía el Pato de este cruce simbólico entre el bandido y el guerrillero, vamos a ir a escuchar a los fabulosos Cadillacs y Matador. Te están buscando, matador. Me dicen el matador, nací en Barracas. Si hablamos de matar, mis palabras matan. No hace mucho tiempo que cayó el León Santillán, y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar. ¿Dónde estás, matador? Me dicen el matador, me están buscando. En una fría pensión los estoy esperando. Agazapado en lo más oscuro de mi habitación, fusil en mano, espero mi final. La cana te busca, matador. La cana te tiene, matador.
barrios porteños. No tengo por qué tener miedo, mis palabras son balas, balas de paz, balas de justicia. Soy la voz de los que hicieron callar sin razón, por un solo hecho de pensar distinto. Ay Dios, Santa María de los Buenos Aires, si todo estuviera mejor. Si todo estuviera mejor. ¿A dónde vas, matador? Matador. Oh yeah. El cerebro, mediante un impulso eléctrico, el cual es mostrado por circuito cerrado de TV, da una orden de movimiento a los efectores de una de las extremidades. El viento le amontonaba perfume de violetas en las narices, pero ahora no lo rechazaba ni maldecía, ni lo consideraba ocioso, débil, cobarde y de mal augurio, sino que lo aceptaba como una antigua y melancólica hermandad y compañía, porque le traía sencillos recuerdos hogareños y un poco de ansiedad cumplida, ese clima incierto, voluble, repentino e increíble que es la vida, la que buscas, la que te busca. No hay flor más mujer que la violeta enferma, delicada, frágil, transparente de lágrimas, trémula y trágica, presente y ausente, real y real, ni más hembra, directa, sensual, de repente y sin aviso, ardiente y carnal, llameando y llamando, que la rosa real de la vida, solo real, la mujer es lo que piensas. Se había sentido sentenciado, inseguro y fatalizado, y era nada más porque estuvo inmovilizado e inmóvil, solo en la pieza, solo sin nadie, perfectamente solo, vacío y vago, a merced de los recuerdos para que te picoteen, te escarben, te tricen, con el remordimiento y el anzuelo del viejito lacrimoso y teatral, y la mujer resplandeciendo y ardiendo para nada, para ninguna aventura y desventura, con esos ojos enormes de balde que le quería mostrar y ofertar, para que adivinara todos sus dolorosos e inconsolables caídas y recaídas. Veía pasar puñales por su mirada, bocas gritando, sollozando, ventanas abiertas de súbito por el viento que soplaba, y la mujer paseándose fatigada y desfallecida por la pieza o por el teatro, con el niño dormido en los brazos y en los labios. Eloy, Carlos Droguet. ¿Sabes que hay una cosa con Eloy? Porque estuvimos hablando harto de esta cosa de la violencia, del espacio agreste, Sí. del espacio hostil. Pero entre medio de estas cosas yo creo que es lo que hace que nos complique un poco esta cosa del ámbito moral, que no está declarado pero está Sí. ahí. Es que Eloy tiene una cosa muy dulce e incluso bastante sensual. Muy sensual. Cuando él habla del mundo femenino, cuando él habla de su mujer, de Rosa, que tú lo que leíste cuando ellos Sí. se encuentran, es súper interesante cómo se acerca. Y claro, y ahí aparece la poesía. Ahora, Pato decía, aunque esté más allá de la ley, lo que nos ha demostrado la historia y la estética, el mundo de la creación, es que en general los criminales pueden ser almas muy poéticas. Sí, claro, ¿no? Y además, efectivamente, aquí hay una... La belleza llega a tal magnitud de la adoración a la belleza y de la construcción de la belleza que se transforma en una especie de moral. Claro. O sea, la moral es subsidiada por la belleza en el libro. Y de ese modo uno, a través de la belleza, a través de... Porque fundamentalmente es la sensualidad en el sentido amplio, la sensorialidad en el sentido amplio. O sea, la sensualidad sexual con su mujer, pero también con su hijo, la sensorialidad, el encuentro con él. Eso subsidia en el fondo el hecho de que no estén esas normas, esos valores, esa tradición, esa familia y esa propiedad ya completamente consagrada. Bueno, quiero leer un pedazo respecto de esto a propósito de la sensualidad, que me pareció muy bonito, y que explica, esto ya está hacia el final del libro, que explica un poco quizás el Eros y Tánatos, que está ahí súper presente en los momentos finales de Eloy. Y esto que voy a leer no sabemos, de verdad, yo no sé si es un recuerdo, si está, yo creo que está instalado desde el espacio de me estoy muriendo, y esto es lo que recuerdo. Así es.
Carne y vino son las mujeres, ellas son la vida, la única vida, la inmensa vida, el inmenso amor lleno de gente llorando o riendo. Cuando las matas o las dejas, matas la vida, la calle, la ventana, se muere la vida con ellas. Ellas la tejen y destejen, distribuyen, reparten, adornan, pintan, tergiversan, la tapan con lágrimas o con sangre, la hacen terrible y digna, y la prolongan aunque la corten, aunque sean candorosamente feas, tristemente feas como un cacharro. No hay cuerpo de mujer horrible que sea feo con paciencia, ni caderas de palo, ni muslos enviciados o inconsolables que no echen un bienaventurado calor, y se llenan de ojos, de manos y de lenguas de serpientes del paraíso, onduladas y humilladas en la calor y la pasión, trepando religiosas y melodiosas por el cielo de la espalda y los temblores, buscando la nuca, la garganta, rodeando, perturbado y embriagado los pechos para condenarse y perderse, y no regresar a la calle, a la esquinita de su calle, murmuraba aguijoneando por los recuerdos. Se sentía desfallecer por eso, porque recordaba, y si no recordaba se moría, acompañado y escuchado solo por el frío y la neblina. Anhelaba y rogaba que esas ensoñaciones y sueños tan antiguos no lo abandonaran, aunque lo perjudicaran, porque estaba tan solo y se quedaría más solo. Es muy bonito. Es buenísimo. Eso está claro, hasta el final, sí. Sí, eso está Sí. 158. Sí. En la edición de nuestros amigos de Tajamar Editores, que llegó a nosotros gracias a... Clepsidra, su librería amiga en Ñuñoa. O sea, esto es un buen dato porque hay que decir que Tajamar está sacando... Tiene una colección súper interesante Sí. de letras chilenas, Sí. incluidos los libros de Marcelo Leonard, Así es. entre otra gente. Y esta reedición de Eloy es relativamente reciente. Déjame ver de cuándo es. Esto es 2012. Imagínate. Segunda edición de este Eloy de Tajamar Editores, que usted puede encontrar En Clepsidra, José Pedro Alessandri 94. Eso es Macul, esquina prácticamente Irarrázaval, por Macul, la vereda Oriente. Claro, la próxima semana nos va a acompañar Omar, les va a acompañar Omar porque yo no voy a estar. Porque Antonella no va a estar. ¿Por qué, Antonella? Porque el próximo martes se inaugura el Festival de Cine de Mujeres de Santiago, que yo tengo el honor de dirigir. Así es. Y el sábado a esta hora vamos a estar post premiación haciendo el cierre del festival, así que no voy a poder estar acá. Imposible. O sea, Pero- vamos a saber los ganadores. Claro, pero ustedes pueden participar también del FEMCINE. Aprovecho de dejar la invitación para todos los republicanos, porque es gratis, porque está súper buena la programación, porque hay 15 salas para ir a ver, o sea, de verdad no hay ninguna excusa. Y ojo para los literatos, Ya. les paso el dato, hay una muestra pequeña de 4 películas en la Biblioteca Nacional, creo que es miércoles y jueves, que se llama Ellas Escriben. Y son solo novelas, o sea, solo películas basadas en escritos de mujeres. Ajá. Y les lleva, por ejemplo, Lejos de ella, que es la única que se ha estrenado en Chile, de Ya, Sarah Polley, sí. que está basada, Sarah Polley, directora canadiense, que está basada en los escritos de la novela canadiense Alice Munro. Está la última versión de Cumbres Borrascosas, Wow. que está muy bonita. Está dirigida por una mujer. La última versión de Jenner, que está súper buena, con Mia Kasiłowska y el guapo de Fassbinder. Lo leímos aquí. Lo leímos acá y de verdad la versión, yo he visto varias versiones de Jenner porque me gusta mucho, pero esta está muy bonita, está muy muy bien filmada. Y yo creo que esta te puede interesar, A ver, Alberto Mayor. ¿quién actúa? Por eso, Naomi Watts ¿Ya? y Robert Grind. ¿Sabes Ya, quién es Robin sí, sí, Wright, sí. cierto? Sí. Sí. Guapa, guapa, los que están Sí. siguiendo House of Cards, ella es Robin Wright. Y está basado en la novela Abuelas de Doris Lessing. Ujú. Y para quienes la han leído y quienes no les cuento, se trata de dos mujeres cuarentonas, guapísimas, bueno, imagínense, estas dos rubias, en Australia, está ambientada la película, que tienen hijos de 18 y 19 años, en la playa, Melbourne, relajado, no sé qué, unas viudas hace muchos años, la otra el marido se le acaba de ir a Sydney, y empiezan a cruzarse las relaciones ahí, Ah, entre los hijos y las madres amigas. ah. Y está súper bien, está dirigida por Anne Fontaine, que es la misma directora de Natalie X, otra película bastante... Esta cosa de la diferencia de edad, ya no, ya cómo vamos a seguir con esto. Es que además son todos muy guapos. Todo, claro, está todo muy bien cruzado. No, y de verdad es como, pasa un poco con el hoy, es como que igual uno lo entiende. Pero es muy complicado, es todo muy complicado. Y eso va a estar en la Biblioteca Nacional, pueden ver toda la programación en femcine.cl y lo mejor es que es súper gratis. Bueno, Es súper entonces gratis, es todo gratis. tenemos panoramas. Tenemos la posibilidad de ir al FemCine, donde Antonella Esteve lo estará esperando con canapés, Con una sonrisa. con una sonrisa y unos pocos canapés que vayan quedando. No, porque el martes hay
hay fiesta. El martes hay fiesta, pero hay algunos lugares en el Ellas por Ellas va a haber helados. Ah, acá muy en el bien. Centro Cultural de España. Y me contaron. puede ir usted a Clepsidra, ¿ya? Y ahí insertarse en el submundo De la literatura. de la literatura y pedirle a Omar que descienda a los abismos y nos busque en ellos el libro deseado. Claro, y otra cosa que puede hacer también, en su tiempo libre, es escribirnos en Facebook. Escríbenos en Y Facebook. se va a armar una polémica ahí en Facebook, ¿cachai? Sí, sí, sí. Sí. Nada. Pero entre usted y véala. Espacio Véala. republicano. Nosotros no dijimos Véala. nada. La República de las Letras, como grupo, usted puede participar y se puede comunicar con nosotros a partir de nuestra... Y además puede escucharnos. Claro, Todos los programas anteriores. claro, a través de iVoox y ahí en nuestro grupo en Facebook. Y también en nuestro blog, para la gente que nos escucha y dice, yo me he negado a meterme en ese mundo de Facebook. Hay blog, Claro. republicalasletrasblog.com, y ahí también pueden dejarnos sus mensajes. De verdad, recomiéndenos libros, porque siempre es una tortura. Bueno, ¿Cierto, yo no Pato? sé por qué Pato está tan callado, pero parece que lo perdimos. No, parece. el maní. El maní. Así que vamos a ir a escuchar un tema más y vamos a volver en el cuarto bloque con las conclusiones fundamentales sobre el hoy y sobre el futuro de la novela latinoamericana. ¿Ya? Así nomás. El último tema que vamos a escuchar se denomina Los estados de la materia y es de Nicolás Miquea. Lo gaseoso, lo líquido y lo sólido es todo lo que contiene este planeta. No hay más que una atmósfera en su futuro y muchos ídolos que con diversa violencia someterán a sus criaturas. Pero hoy solo existen las tinieblas y el oxígeno y el nitrógeno guardan sus planes para un mundo mejor. John Milton arriesga su inmortalidad. John Milton arriesga su inmortalidad, fotografiando los más profundos abismos. Lucifer por momentos nos encandila con su inteligencia. Mi máquina de escribir es una estrella que a la diestra de Dios Padre, que a la diestra de Dios Padre una ordena las palabras. Lo gaseoso, lo líquido y lo sólido. Lo gaseoso, lo líquido y lo sólido es todo lo que contiene este planeta. No hay más que una atmósfera en su futuro y muchos ídolos que con diversa violencia someterán a sus criaturas. Someterán a sus criaturas. Pero hoy solo existen las tinieblas. Pero hoy solo existen las tinieblas. Pero hoy solo existen las tinieblas. Y el oxígeno y el nitrógeno guardan sus planes para un mundo mejor. Ella me olvidó, Ella. sin embargo,
Me borró y me sentenció, me salpicó con la muerte y la idea de la muerte, murmuró confundido, levantándose con esfuerzo, agarrando la carabina y afirmándose en ella como en un bastón. El cañón golpeó levemente la botella y sintió la inmensa soledad que lo rodeaba y protegía, el grandioso silencio que palpitaba junto a él y lo miraba y lo llamaba para absorberlo. La carabina estaba cubierta de barro y tenía también barro en los zapatos y el pantalón. Las manos las sentía ardientes y la neblina goteaba sin prisa, desfallecida y helada sobre sus espaldas. Cuando estuvo de pie se quedó respirando penosamente junto al árbol, sin quererse separar de él todavía, porque el tronco rugoso y tajeado al que se abrazaba, las ramas cercanas que bajaban para tocarlo y guardarlo, eran como él, se le parecían, y seguramente por eso eran además la seguridad, la espera, la vida. Respiraba con verdadera hambre y sed, y una soterrada ternura, llamando a sus recuerdos, sus antiguos recuerdos mezclados y afortunados, para que participaran de su suerte y mala suerte, su rabia, incertidumbre, y no lo dejaran solo. Sabía que su pierna herida era una mala señal, no solo una señal y un pálpito, no precisamente eso, sino un difícil e inexorable compromiso para él. Eloy, Carlos Droguet. Usted puede notar que nunca hay puntos y por eso siempre las cosas continúan y uno las corta arbitrariamente en el momento que ya parece que sería demasiado seguir leyendo. Sí, y además pasa esto de que lo pasa uno lo mismo en la lectura, uno está acostumbrado a leer lamentablemente interrumpidamente porque tiene que ir a contestar el teléfono, tiene que ir a hacer no sé qué cosa, tiene que moverse y eso obliga a que uno agradece que existan puntos aparte, pero además con Eloy es tan difícil porque como es una corriente de pensamiento, Sí. uno no sabe dónde entrar tampoco, entonces Sí. no es como a ver dónde quedé porque está cruzado todo y eso es súper difícil porque pensaba yo mientras tú leías que es más que una narración, más que una novela, es una colección de imágenes. Claro. Y uno podría tratar de ordenarlo como lo hicimos diciendo, bueno, Eloy es, bueno, está basado además en una historia real, la del ñato Eloy, El ñato Eloy. que muere en su ley, como se porteño. dijo en su momento. Entonces, claro, uno puede reconstruir con los retazos de recuerdo que están instalados en el libro, que el tipo vivía en Valparaíso, que el tipo partió tempranamente en el tema de la delincuencia, que rescató a una adolescente que terminó siendo su mujer, Rosa, Claro. con la que tuvo un hijo y tuvo una época más bien estable donde él se dedicaba a ser zapatero. Y después, por X razones que no están de todo claro, empieza a meterse en el mundo criminal con su socio Sangüesa, que era un malvado. Sí, ese era malo. Ese era malo de verdad. Sí. Y lo empiezan a perseguir y él se arranca entre los campos. Pero la novela parte cuando él está adentro de la casa de una mujer y una persona mayor y hay una guagua ahí. Sí. Y uno no entiende muy bien, ¿de qué va? ¿Cómo llegamos hasta acá? Porque no hay ninguna No, explicación. no hay ninguna en el libro. explicación. Seguramente ya es la primera escala de una huida. O la última, o no la última sabemos. escala, o la última escala la primera escala de su última gran huida, que es la huida en la cual nos sumerge finalmente. El nombre del delincuente, del terrorista, era Eliodoro Hernández Astudillo, el nombre verdadero del ñato Eloy, saqueador de caminos en los años 40. Ahora, claro, habla de ese mundo también, que no estaba tan lejos del mundo de Droguet cuando No. escribe el libro, pero a mí me llama mucho la atención que en este libro, y por lo que leí aquí en los comentarios, Droguet vuelve sobre el tema de la soledad constantemente en sus otras novelas, pero a mí me parece que él mismo, como sujeto, es un tipo muy solitario también. Sí. Estoy hablando solo desde el prejuicio porque no me metió. De hecho, una de las razones por las cuales se atribuye que Droguet no tuvo gran relevancia dentro del circuito literario fue por su enorme desinterés a la hora de vincularse con el circuito. O sea, uno se lo imagina bastante huraño. Bastante huraño, claro, y los pocos que siendo huraño han logrado, digamos, un cierto reconocimiento son los que por A, B o C motivo quedaron o se han arrimado a un buen árbol, al menos, Que ha hecho la pega de a un buen editor, RPP. qué sé yo, claro, que ha hecho la pega correspondiente y han mantenido al artista en su... Pero él no, él se fue a vivir fuera de Chile fundamentalmente y en esa vida tampoco fue particularmente glamoroso, siguió escribiendo por supuesto, pero Además que tiene que haber sido tan marciano, porque sí, te dice acá que en la contratapa del libro que al tipo le costó mucho encontrar editor Sí. para Eloy, porque era muy marciana la novela, o sea, ¿qué es esto? Incluso, o sea, lo que estoy diciendo es nosotros chicos posmodernos no, leemos supera con esto creces, no. y quedamos muy muy complicados. Imagínate un lector de los años 50
Claro. Que todavía no... O sea, la locura de los 60 todavía Y no había además pasado. esto se puede hacer saliendo de algún país con mayor relevancia en la órbita mundial, qué sé yo, pero hacerlo desde el final del mundo, luego de la cordillera, ¿no? Es bien raro, o sea, no es menor la jugada a la que nos invita Carlos Droguet, ¿no? Un tipo muy 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 complejo, muy de mucha profundidad, pero además esta cosa que además, desgraciadamente, bueno, en los tiempos actuales, además, todo este uso de una serie de adjetivos para un mismo evento está bastante domesticado, ¿eh? O sea, de hecho, miremos a Piñera, digamos, o sea, la reiteración sistemática de sinónimos. Pero eso no es esto, pues, ¿de acuerdo? No, pues. De hecho, me acuerdo que lo comentamos en el verano, que tú decías que no podías creer las construcciones. Claro. Formales, o sea, la construcción en la oración que hace el hoy, porque junta un sujeto y un adjetivo que no tienen nada que ver. No, y te deja pasmado, porque están en el límite de la impertinencia total, pero al mismo tiempo tensiona tanto el texto, ¿ya? Que, no sé, por ejemplo... Sin llegar a ser surrealista, que eso es el tema, moviéndose siempre en el ámbito del realismo. De hecho, claro, exactamente. Por ejemplo, no me acuerdo exactamente la frase, pero por ejemplo, entonces, el balazo que recibí fue duro, fue intenso, fue estupendo, ¿no? La noción de estupendo está perfecta, ¿no? El balazo fue estupendo, ¿no? Pero evidentemente nadie diría estupendo, ¿no? Porque supone ponerse en el lugar del otro. El otro disparó muy bien, supone darse cuenta de que el dolor es un dolor muy muy intenso, muy puro, muy perfecto como dolor. Un nivel de conciencia que no estamos acostumbrados a ver desde el personaje. Desde el personaje, el personaje entra inmediatamente en el juicio desde el sí mismo, no logra salirse. Ahora, sí también comentamos cuando decidimos no soltar Eloy, a pesar de sus dificultades, que a los tres nos pasó esta cuestión de en qué estábamos que no habíamos leído Eloy. Sí, no, es una deuda imperdonable, ¿no? Tener un escritor de tal magnitud, ¿no? y tenerlo descontinuado de nuestra lectura habitual, o sea, de verdad, no solo recomendable, sino que al punto de un imprescindible, o sea, cualquiera que se precie de lector debe necesariamente conocer Eloy, no solo de esos libros para ir y regalar a gente que le gusta la literatura en cualquier país del mundo, un libro muy potente, un libro que tuvo muchas traducciones en todo caso, no es un libro, pero circuló en esos ambientes más bien literarios. ¿no? Sí, yo voy a discutir con el Pato lo que dijo al principio de ser una novela canónica, porque el canon establece modelos, claro. Básicamente. Es una novela, y el Pato no estaba. Eso es lo bueno. Estás mudo. Lo perdimos. Porque es una novela. Está con el presidente de Ucrania. Imprescindible. Está claro, se fue a Crimea. Es una novela imprescindible que de verdad viste mucho a la literatura chilena, sí. Pero al mismo tiempo no puedo pensar en alguien en Chile que esté escribiendo, que haya escrito después de Droguet como Droguet. No. A lo mejor es ignorancia mía. Sencillamente yo creo que es así. Nos vamos por esta semana. Un gran saludo a todos ustedes, a todos los que nos acompañan en Facebook. Y nos vamos con Eloy de Carlos Droguet. Volvemos la próxima semana, el próximo sábado, a la misma hora, para acompañarlos nuevamente, a la misma hora siempre que no haya partido de la U, pero nos vamos a la misma hora. Hasta luego. Chao, Antonella. Chao, querido Alberto. Patricio se despide de ustedes, tuvo que salir urgentemente. Pero está sano y salvo. Ustedes tranquilos. Hasta luego. Nos vemos. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.